Muchas gracias. Mi nombre es Tony Bevington. Bueno, no sé de dónde soy, pero ahora con una base en la Universidad de Melbourne, en Australia. Y tengo una pregunta, o sea, esta reflexión sobre ideas y narrativas se me hacía pensar en un tema de ayer que tenía que ver con decisiones del Corte Constitucional en Colombia. Entonces voy pensando en la relación entre litigación y cambios de narrativas. Porque de alguna manera los casos de Colombia de ayer nos dan la sensación de que ciertos casos, ciertos juicios, casos judiciales pueden servir como puntos de inflexión en narrativas. O sea, un caso lleva a otra manera de entender el páramo, por ejemplo. Yo estoy pensando en lo que tú comentabas, Patrick, sobre cambio climático. Y si nos podrías comentar, o sea, estoy pensando en estos casos que se están preparando en contra de petroleras. Y desde tu conocimiento, ¿en qué estado están estos casos legales? ¿Y cuál es la posibilidad de que en algún momento una o dos decisiones legales en contra de las petroleras, en base a estos casos legales que se están preparando, podrían llevar a un punto de inflexión en narrativas e ideas sobre el papel de los hidrocarburos en la economía actual? Gracias. Buenos días, Víctor Garzón de GIZ. Eh, bueno, una pregunta para el panel. Indudablemente el tema de cambio climático es un tema que es global y que independiente del sector productivo o el sector en el que uno se encuentre, impacta la vida cotidiana. Sin embargo, ante esta situación, yo veo que hay unas situaciones que son, por un lado, paradojales, y es que, por ejemplo, queremos transitar, por lo menos ese es el consenso que se ve generalmente, hacia una economía más baja en carbono, y para eso estamos buscando unas nuevas fuentes de energía que no emitan más cantidad de gases de efecto invernadero que hagan elevar la temperatura. Sin embargo, para eso vamos a necesitar más minerales, más metales que necesitan ser explotados de alguna manera. Y caso concreto es, por ejemplo, el cobre y el litio, ¿no? Entonces, en países en los que hay este tipo de recursos, ¿qué debería suceder a su juicio para que no se siga en el ciclo de extractivismo, sino que haya este cambio para la producción, digamos, de una economía basada en el conocimiento? ¿Ve? Y por el otro lado, había unas tendencias que yo leía de la Agencia Internacional de Energía respecto de la composición de la matriz energética. Y si bien había una disminución importante hacia la proyección hacia el 2030 del uso de petróleo, no era así para el uso de carbón. Eh, entonces, aunque estas tendencias puedan variar sin duda alguna, porque es un ejercicio de pura especulación, de mirar un poco las tendencias y mirar qué pasa, sin embargo sí me pregunto qué podría pasar en países que tienen estos recursos y cómo decirles que debido al cambio climático no serían más explotables. Caso concreto, por ejemplo, Indonesia, sus grandes minas de carbón, la propia Colombia. Entonces, ¿cómo decir? Bueno, ya hace unos años, hace unos siglos, hubo una gran revolución industrial, pero esos combustibles que sacamos nos tienen este problema del cambio climático. Ahora ustedes no lo saquen. Bien, gracias. Eh, bueno, soy Pablo Iturralde de Ecuador, del Centro de Derechos Económicos y Sociales. Tengo una pregunta para el panel y después una pregunta específica para Bruno. Bueno, primero
quiero partir de esta pregunta que se hacía sobre por qué estamos reeditando nuevamente los planes de industrialización e independencia, digamos, política para nuestros países. Y aquí la investigación que tiene Bruno, corrígeme Bruno si me equivoco, pero se está mostrando que el deterioro de los términos de intercambio es permanente y si estamos reeditando los proyectos de industrialización o diversificación productiva, entonces hay que responder cómo hacer para superar ese patrón que parece una tendencia, que parece una ley. Y ahí entonces la pregunta no sería por qué reeditar estos proyectos, sino cómo vamos a superar el deterioro de los términos de intercambio y la falta de autonomía política, y bajo una nueva condición, una nueva pregunta que antes no teníamos, que es frente a la crisis ambiental planetaria, cómo hacerlo sin profundizar en las industrias extractivas. Y la pregunta concreta para Bruno es que algunos estudios que ha hecho la CEPAL, ¿sí? Entre estos, en un estudio que conocimos hace un año, 2 años en Chile, Jan Acuetala, él mostraba en una investigación en base al índice de precios de exportaciones, ¿sí? Que desde el año 2000 terminó el boom al alza del superciclo de los precios de los metales, y en base a eso él afirmaba que la ley de los términos de intercambio, el deterioro de los términos de intercambio, no es necesariamente así a largo plazo. Entonces quisiera saber qué es lo que opinas en base a tu investigación. Hola, bueno, yo me presenté ayer, Maritza Paredes de la Católica. Yo tenía una pregunta para Lorenzo que se relaciona en realidad a lo que también señaló Patrick, y es esta idea del imperativo extractivista desde las ideas. Me parece bien interesante. Sin embargo, me preguntaba si tiene diferencias en países justamente que han sido persistentemente productores, como Bolivia, Perú, Chile, y más bien países que recientemente se vuelven productores y que cambian de alguna manera la estructura productiva, como puede ser Argentina, por ejemplo, hoy día en términos de los minerales, e incluso Colombia, ¿no? Colombia tenía una estructura distinta a comienzos del siglo XIX. Entonces, ¿en qué nivel se plantea el imperativo categórico y qué otros factores ayudan a que este imperativo categórico se cuaje, ¿no? Y la otra pregunta, yo sé que es medio pesada porque tiene que ver siempre con cuáles son los casos de éxito, que es para Patrick, ¿no? O sea, a mí siempre me cuesta encontrar cuáles son los casos que han logrado diversificar de una base productiva, ¿no? Y el único país que se me ocurre siempre es Malasia, ¿no? Que logra, digamos, salir de su dependencia en el estaño, justo además cuando se inventa el plástico, ¿no? Y entonces se articula, digamos, a este milagro asiático que tú planteas, pero al mismo tiempo no es solamente Malasia, ¿no? Es el conjunto, digamos, de países que tiene alrededor. Entonces me preguntaba si es un tema solo nacional o regional, ¿no? Una de las cosas que uno aprende cuando escucha a nuestros economistas, historiadores económicos, qué pena que me perdí en la exposición de Bruno, es que los países pequeños como el Perú no podemos realmente desarrollarnos sin una mirada hacia afuera, digamos, sin la exportación, no tenemos suficiente mercado interno. Entonces, ¿a dónde exportamos? Necesitas tener como un gigante, ¿no? que necesite de alguna manera enganchar o encadenar producción industrial o lo que sea para poder, digamos, salir. Entonces, quería preguntarte si se pensaba en la literatura esta idea de salidas más regionales y no solo salidas nacionales. Gracias. Yo creo que salió ahora una noción que es importante, y ayer también se habló sobre eso, y es la noción de la soberanía sobre los recursos naturales. Y creo que esto es importante porque
digamos, está, creo, históricamente, tiene una presencia histórica tanto política como gubernamental en nuestros países. Y eso ha llevado también a ciertos conflictos o tensiones distributivas entre los estados nacionales y las empresas extranjeras, ¿no? Particularmente en algunos gobiernos del neoextractivismo progresista, ¿no? Entonces, que ha implicado, por ejemplo, nacionalizaciones, que ha implicado cambios en los modelos contractuales, que ha implicado cambios en las condiciones contractuales y que ha llevado también a juicios que se tramitan, digamos, en instancias judiciales extranacionales contra estos estados y que puede llevar en el futuro a indemnizaciones muy poderosas, como la que tuvo Ecuador en el año 2016, cuando Oxy ganó el juicio y se obligó al Estado ecuatoriano a pagar más de $1.000 millones. Entonces creo que eso es importante, esta noción de soberanía, también una variable clave, y también me parece que es clave porque determinan mucho la propiedad nacional de los recursos nacionales, está relacionado con eso, y por tanto eso va a influir en quién tiene el poder de decisión sobre esos recursos naturales que ayer se discutía, que son los gobiernos centrales, ¿no? Y que lleva, por tanto, también a un conflicto con los gobiernos o tensiones distributivas, ¿no es cierto?, con los gobiernos subnacionales que están a cargo del territorio en la superficie del territorio, digamos, pero los recursos del subsuelo de ese mismo territorio están bajo el control de los gobiernos nacionales. Entonces, me parece que podemos hablar que hay tensiones distributivas en distintos ámbitos, entre estados nacionales y empresas extranjeras, entre distintos niveles de gobierno, entre gobiernos en general y comunidades locales, y ayer se planteaba también una dimensión que era entre comunidades indígenas y no indígenas en algunos casos. Y por último, también hay una tensión distributiva entre generaciones actuales, digamos, y generaciones futuras que no están presentes y no tienen capacidad de agencia. Entonces creo que ahí, digamos, hay un mapa de distintos tipos de conflictos distributivos que, digamos, permean toda esta discusión sobre recursos naturales. Muchas gracias por las presentaciones, creo que han sido súper interesantes y retadoras también. Yo creo que una de las cosas como más paradójicas, o quizás no, en la luz de lo que ustedes acaban de mencionar, es que cuando hubo o empezó esta caída de los precios en América Latina, una de las cosas que uno esperaba es que por lo menos la narrativa de la necesidad de diversificación creciera de manera importante, ¿no? Hoy en día, frente a unos precios que parecen medio estabilizarse, pues como que ya perdimos ese tren, ¿no? Y lo paradójico y un poco triste es que finalmente no pasó, ¿no? Y por el contrario, digamos, hubo lo que, digamos, aquí han denominado en la red esta carrera hacia el fondo, ¿no? Si no hay precios altos, pues no importa, le seguimos en la misma y doblamos producción, etcétera. Y como que esta persistencia de las ideas y del imperativo, pues, de extracción de recursos naturales, a veces me pregunto, claro, ¿qué tanto está arraigado en esa especie de dependencia de la narrativa o en esa inercia de la narrativa, digamos, que se construye y se reconstruye? Pero también qué tanto está relacionada con la forma como pensamos la diversificación. Porque, digamos, a veces me pregunto cómo nos estamos imaginando la diversificación o cómo siempre se ha pensado la diversificación, ¿no? Como una cosa también muy centralizada, volviendo además al panel de ayer, que de alguna manera desde institutos o agencias de planificación nacional deberían definir, bueno, de ahora en adelante ya no van a ser minería y petróleo, pero nos vamos a inventar que ahora va a ser, no sé, carros, automotriz o de repente cacao o otro tipo de productos, ¿no? Con una cosa que tiene una vocación además exportadora, ¿no? En una mirada también muy desde arriba.
que además tiene unas implicaciones que me pregunto en términos de la discusión que teníamos ayer de gobernanza, de qué tan incluyente, democrática, etcétera es, ¿no? Porque hace algún tiempo, digamos, escuchaba el caso de Chile como un caso exitoso, el tema de salmón como un proceso de diversificación, ¿no? Pero lo que uno se da cuenta cuando miras, digamos, en el detalle es que la conflictividad social, etcétera, las tendencias que esa industria también ha generado, digamos, poco distan de las contradicciones de las que adolece la industria extractiva. Entonces, no sé si también hay otras formas en las que podamos pensar la diversificación de repente, quizás más desde abajo, más desde lo local, que es difícil, ¿no? Porque también se pregunta, en lo local son como cosas tan puntuales, ¿no? El cacao orgánico, que a veces uno hace como que, ay, tan bonito, pero no se imagina cómo puede eso escalar a lo nacional y convertirse en un modelo de desarrollo. Gracias. Muchas gracias por las presentaciones, muy interesantes. Yo soy Denise Humphreys Bevington de Clark University. Bueno, yo pregunto si no tenemos un momento muy interesante, tomando un poco lo que hablaba Carlos ayer. Este escándalo Lavallato ha sido muy importante, ¿no? Y nos ha revelado un sistema muy profundo de corrupción que involucra una gama muy amplia de actores políticos en casi todos los países de la región, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el verdadero costo del lavallato para todos nuestros países? No sabemos y no hay esfuerzos que yo conozco para un poco sacar todo esto a la luz del día. Más bien, hay un interés de estos gobiernos de encubrir esto lo más rápido posible para avanzar con su nueva iniciativa de retomar la extracción y los proyectos de infraestructura lo más rápido posible. Y tal vez el colega de Brasil nos puede iluminar un poco sobre lo que está pasando allá. Pero a mí me parece que eso es un tema importante y tal vez podemos aprovechar de este momento para cambiar la narrativa en términos de extracción de recursos naturales y los proyectos de infraestructura que están ligados a los proyectos de extracción. Gracias, Juan José de Ecuador, Grupo Faro. Es más para Patrick, muy rápida, el eslogan del gobierno del anterior presidente de Ecuador era cambiar la matriz productiva del país. A pesar de que hubieron inversiones importantes en hidroeléctricas, por ejemplo, el Estado creció mucho en base a un precio de petróleo alto, el gasto estatal creció mucho. Y ahora, 10 años después, ante la salida del gobierno, nos encontramos con tasas de deuda muy elevadas y que esa diversificación de la matriz productiva no se dio y que más bien tenemos mucha concentración hacia el sector petrolero y las soluciones, al menos en el corto plazo, son reformas tributarias para incrementar la recaudación e intentar pagar esa deuda, más deuda y más extracción. Entonces, ¿cómo una situación así, un gobierno así puede pensar en diversificación si en el corto plazo necesita resolver todos esos problemas? Gracias. Raúl, de Fundación Jubileo de Bolivia. Bueno, es muy provocadora la exposición que hace el Lorenzo del mural de YPFB, que es algo que sin duda a todos quienes hemos pasado por ahí nos ha impactado en algún momento. Pero también nos muestra, y yendo un poco también con lo que exponía Bruno ahí, con estas series de tan largo plazo, que vamos repitiendo un pensamiento, ¿no? Una narrativa, un patrón de desarrollo también. Pero también nos debería llevar a discutir qué tipo de articulación se puede hacer de políticas más allá de solamente una industria o un sector como es el extractivo.
en ese mural vemos que lo extractivo debería servir para diversificar la economía y es una discusión que hemos venido teniendo por mucho tiempo, tanto en la red como en los diferentes países, pero vemos que eso no es suficiente, ¿no? En el caso de Bolivia o de Ecuador, la apropiación del excedente por parte del Estado tampoco ha sido suficiente para poder desarrollar esa economía. Entonces, creo que también nos debe llevar a discutir qué otro tipo de políticas se deben articular con lo extractivo, ¿no? Es decir, el uso del excedente es una parte, pero no debería ser todo, ¿no? Entonces debería haber una discusión en ese sentido también. Lo que decía Patrick, el desafío para países productores de hidrocarburos, ahí también hay que diferenciar, yo creo, entre países productores de petróleo y países productores de gas. Para los de petróleo, el cambio climático sin duda viene siendo una limitante y va marcando posiblemente una declinación fuerte de la industria, pero para los productores de gas natural no creo que un despegue, pero sí le da un poco más de tiempo y nos lleva a visorar que se va a seguir explotando a gas natural como un combustible de transición entre aquellos que son altamente contaminantes como el petróleo versus las alternativas. Entonces el gas natural seguramente se va a constituir en un combustible de transición por un largo tiempo. Y sobre esa pregunta que haces al final de cuál es nuestro rol también como activistas o como investigadores y organizaciones que están en el tema, creo que también está la construcción de espacios de encuentro entre diferentes actores. El tema multiactor hoy en día creo que sigue siendo un desafío para nosotros, el construir espacios de encuentro de estos actores para la formulación de políticas, porque el dejar estas políticas solamente a políticos, ¿no? No es suficiente porque son partidos, son gobiernos que están por un tiempo, pero que si no hay la capacidad de articular con otros sectores y otros actores para darle sostenibilidad a esas políticas, sin duda resulta insuficiente. Entonces nuestro rol creo que está en también involucrar a la mayor cantidad de actores posibles para la construcción de visiones de desarrollo en el mediano y largo plazo. Cortita, entonces, sí, creo que esto tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Raúl, creo, ¿no? La pregunta es si hay, yo no conozco esta literatura, no sé si hay gente que le ha prestado atención a la economía política de la diversificación. Y pensando un poco en los Estados Unidos, ¿no? Una de las narrativas que tenemos sobre el éxito de Trump es justamente que había sectores como el carbón, como el acero, ¿no? Que estaban siendo dejados de lado en un intento de diversificar y de producir una economía del futuro. Y especialmente cuando vemos cómo se hace la diversificación de mañana y no la de ayer, ¿no? Está claro que vamos a dejar de lado muchísima gente y que tal vez ese sea un dilema político que tenemos que resolver si realmente vamos a construir economías más diversas, ¿no? So my question is for Patrick. You showed very clearly the increase in concentration among all producing countries, and you're sort of alluding to that we didn't see the same for gas and mineral economies. Why do you Economía de gas y petróleo, ¿por qué es esto? Sí, porque tenemos que dar tiempo para unos respuestas o comentarios finales de acuerdo a lo que prefieran. Y dejamos a Bruno al final. 10 minutos para cada uno. Vale, gracias. Ahora, claro, no soy donde empezar, ¿no? Pero, bueno, empezamos con el tema de cambio de narrativas. Y Tony nos preguntaba si tal vez los cambios de narrativas podrían ser empezados con casos judiciales. Y yo creo que hay muchas maneras de cambiar narrativas y entonces los casos judiciales también son una manera. De hecho, se habla mucho de la vía judicial a la justicia ambiental y eso también es un cambio de, digamos, de narrativa, de empezar a hablar de justicia ambiental y también trámite el litigio. Pero veo también el límite a nivel global de cambiar la narrativa en base a casos nacionales, de litigios nacionales. Y creo que una fuente de cambio de narrativa a nivel global tal vez podrían ser los combustibles no quemables, entonces de unburnable fuels. Ahí creo que hay una discusión
que queda pendiente sobre cómo identificar esos combustibles, y creo que ahí hay mucho que añadir por la identificación, la priorización y también las implicaciones en términos de cambio de narrativas a nivel global y especialmente yo creo a nivel de América Latina, donde los combustibles, las reservas de combustibles coinciden con biodiversidad, con pueblos indígenas, etc. Entonces yo si veo maneras de priorizar a nivel global cuáles son los unburnable fuels, veo los depósitos de América Latina en primer lugar y ahí veo la posibilidad de un cambio de narrativas, donde los valores de los combustibles son valores que se maximizan cuando se dejan bajo el suelo. Después había varias preguntas sobre el cambio de matriz productivas y la corrupción y si vemos la implicación del caso Lavallato y los últimos casos grandes de corrupción en América Latina, las implicaciones yo creo son muy fuertes y de alguna forma molestan bastante. Porque claro, siempre hemos dicho el sector extractivo, hay también el famoso paper Does Mother Nature Corrupt? Siempre se dice, bueno, el sector extractivo se presta mucho a la corrupción. Desafortunadamente hemos visto también intentos de diversificar la matriz productiva, especialmente en Ecuador, donde justamente empujaron mucho el tema de biotecnologías y el tema de energía y medio ambiente, y ahí también hay casos importantes de corrupción. Entonces, ahí hay que hacer una pausa y reflexionar sobre el tema de la corrupción más allá del extractivismo, porque de hecho, cuando se intenta diversificar, esta también es una parte importante de la historia, es una parte importante yo creo también del fracaso del intento de diversificar. Y ahí creo que de los casos de Ecuador, de hecho hay mucho que aprender, porque ahí había gente que preparó planes, que estaba metida en el tema y justamente apuntando en esas tecnologías que vemos ahí. ¿Y qué queda ahora? No mucho. Después había otra pregunta sobre el término imperativo y cómo se aplica a los varios países. Y claro, cuando hablamos de imperativo extractivista, hablamos de una tendencia muy fuerte. Pero claro, no es un destino y no puedes cambiar. Sí se puede cambiar y de hecho la contribución de nosotros es de poner en cuestión las bases que producen eso imperativo. Y creo que ahí hay mucho que aprender también de las excepciones. Entonces, el caso de El Salvador, por ejemplo, el caso de Costa Rica, esos son países donde a nivel de economía política, claro, y de acuerdos políticos también, es mucho más fácil oponerse al extractivismo. Si comparado a países que ya son netamente caracterizados por las actividades extractivas. Pero sí hay que tomar el ejemplo ahí y contribuir a una discusión también en los países que tomaron la vía extractivista para ponerla en cuestión. Entonces yo no creo que hay nada en el concepto de imperativo que dice que nada, tienes un destino y eso es. No, la idea es de ponerlo en la mesa y criticarlo y mostrar las alternativas. Sí, por fin, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Sí. Cuando hablamos, ahora voy a decir algo que tal vez es un poco, bueno, hablamos de renovables. Y claro, las tecnologías renovables nos crean la dependencia por otros recursos. El litio, claro, el ejemplo más claro, ¿no? El cobre tal vez.
Pero si vemos la cantidad de recursos no renovables, por ejemplo, la cantidad de hidrocarburos, y miro en términos de cantidad física, claro, no se puede comparar el impacto de sacar tantos hidrocarburos con la cantidad de litio que se va a sacar. Eso, claro, va a tener unas consecuencias, por ejemplo, en los tres países latinoamericanos donde hay más litio. Ahí habrá una consecuencia, claro. Pero también va a tener una consecuencia en todos los países donde no se va a sacar petróleo, que son mucho más, y algunos tienen hidrocarburos y litio al mismo tiempo, ¿no? Entonces, claro, se va a crear nueva tensión con otros commodities, pero creo a un nivel mucho más bajo. This is the first time I've ever seen Carlos nervous in my life as time clicks down. Maybe lots of Y muchos puntos que de hecho han levantado. Yo creo que Maritza, voy a comenzar con lo que tú has dicho, porque esto comienza con algunos otros temas muy interesantes. Y de hecho, tienes razón en que no hay muchos ejemplos increíbles que tomar. Y la capacidad de extrapolar estas lecciones de uno a otro no necesariamente son muy fuertes, y una de las cosas que yo diría que debemos de mirar que es una concentración y realmente yo creo que el tema fundamental aquí es que el país está promocionando o facilitando el crecimiento de otros sectores que podrían enmascararse a veces cuando los precios de los bienes a veces están altos, pero él está rastreando el crecimiento de las industrias. Yo creo que hay buenos ejemplos aquí cuando lo hacen. Y número 2, ¿cómo es que el país está lidiando con la volatilidad? Como nosotros lo podemos saber, hay mejores y peores maneras de hacerlo. Y la segunda pregunta se relaciona mucho a la primera, que es mientras más profundo esté inmerso el país en esta industria, más difícil tiende a ser. Entonces, los éxitos vienen a ser los que están menos concentrados que los que están más y más concentrados. Ese es el desafío, y para mí esto se vincula a una de las preguntas que se hizo Víctor sobre nuevas industrias o el crecimiento en ciertos sectores minerales que podrían surgir mientras que las nuevas tecnologías evolucionan. Y yo anticipo que muchos de los desafíos de gobernanza que existen en el sector minero en el pasado continúan existiendo, como estos nuevos sectores o estos sectores en crecimiento que van despegando, pero tal vez ahora haya oportunidad, antes de que las cosas realmente esté tan encajado, es que nosotros tengamos algunos principios de manejo más responsables. Entonces, tal vez este sea el momento de tener algún empuje para alguna de las reformas que hemos estado intentando lograr en esas reformas mineras. Y yo, con la segunda pregunta, siento que, y hemos hablado sobre el clima y qué es lo que significa en el mundo de hidrocarburos, y yo creo que hay dos ángulos que valen la pena seguir. Uno es más como lo que dijo Lorenzo, era sobre poder y hacer incidencia que no tenía sentido, salir del suelo. Y el segundo realmente es intentar enmarcar las cosas de tal manera, y eso es para las personas que son de toma de decisión. Y la incertidumbre, y la industria está haciendo mucho planeamiento de contingencia mientras que decide qué productos van a seguir, qué productos no van a seguir. Ellos tienen todo tipo de escenarios y modelos de cómo es que eso va a impactar el precio en el futuro, por lo tanto qué es lo que significa para los niveles relativos de riesgo para ciertos proyectos. Yo no siento que los gobiernos estén haciendo ese tipo de planeamiento de contingencia tanto. Entonces yo creo que hay más trabajo que hacer.
en presentar una narrativa de un nuevo mercado sobre cómo los gobiernos están pensando sobre cómo desarrollar un proyecto marginal o no. Y simplemente voy a ver dos cosas más rápidamente. Ok, bien. Yo es que creo que los comentarios de Juan José y Ana Carolina me hacen pensar que, ¿sabes qué? En Ecuador, durante el boom, como se dijo, promocionó o siquiera hizo un valor de cambiar la matriz productiva, pero durante el tiempo del boom los incentivos para hacerlo bien eran muy bajos, aún presumiendo que era un deseo genuino cuando un país está relativamente inundado de efectivo, se busca dónde se está gastando más y es débil y se conecta hasta cierto punto en el que uno puede tener un rol como organizaciones nuestras, como donde tal vez sea tema de que se tenga que incrementar el costo político de proyectos mal diseñados durante un momento de boom o no, un momento, por ejemplo, como en la hora de estabilización. Tal vez hay un rol que jugar en mantener a todos enfocados, bien enfocados en cuáles son las decisiones que se están tomando, que la población durante tiempos de la economía no sería tan, no le prestarían tanta atención. Tal vez ahora, y dependiendo hacia dónde se vayan las cosas, hay más rol para nosotros, alineado con Raúl, con lo que Raúl estaba diciendo, para hacer e incrementar el costo político de, digamos, un planeamiento mal hecho. Entonces, luego Tony, para su pregunta, yo creo que su pregunta fue muy interesante. Yo creo que estas un par de puntos de inflexión posibles, uno un mini y otro más grande, que pueda relacionarse sobre litigación o tal vez hablando de manera más amplia, una movilización efectiva, con una buena movilización de estos proyectos. Y esto es un triángulo que puso Fabio ayer respecto a las relaciones entre gobierno, compañía y comunidades, en el que yo creo que sus litigaciones o cualquier cosa que tienda a hacer que un proyecto sea más espacio tiene un impacto sobre el costo marginal de ese proyecto para las compañías y para los gobiernos. Entonces, para un proyecto que es increíblemente próspero o qué sé yo, que se ve que va a tener mucha utilidad, pero el valor o el impacto a largo plazo podría ser relativamente más pequeños o tal vez no sean tan abrumadores porque los incentivos serán suficientemente fuertes que el proyecto igual va a seguir adelante. Pero para un proyecto más marginal, tal vez agregar el costo de poder manejarlo de manera más responsable o manejar ese tipo de riesgos o enfrentarnos a esas consecuencias más tangibles, de hecho sí cambiarían si es que se percibe como algo que pueda ser constante. De hecho cambiará la percepción de las compañías y también los gobiernos respecto a qué hacer sobre los proyectos marginales. Algunos proyectos tal vez no sigan adelante, pero también pueda tal vez signifique que la manera en la que se diseñan los contratos y la manera en la que se configura el sistema tal vez cambie. Entonces yo creo que si es que las personas ven eso como algo que se pueda quedar, puede tener un gran impacto. Y algo sobre lo que comenzamos a hablar en RGI queríamos hacer algo de una lluvia de ideas sobre cómo un contrato de petróleo o minas debería de verse. Hay un paradigma que se ha desarrollado y ha salido durante las décadas y con toda esta incertidumbre sobre a dónde va el entorno global y todo lo que tiene como implicado tanto en nivel local y nacional. Yo creo que hay espacio para ciertos cambios en la manera en la que se hacen los contratos en estos mercados y estamos recién en una etapa de inicios de
de la manera en la que una cláusula de estabilización se lleva a cabo, si es que se debe de considerar penalidades medioambientales y entonces sí, de hecho, solamente para responder su pregunta, yo creo que uno de los motivos por el que los países que producen minerales tienen menos tendencia hacia la concentración persistente es que yo creo que es algo muy simple, el que es el tamaño de la renta y las economías tienden a ser más pequeños y la tendencia a que se pegue esta concentración es menor. Puede haber una razón más interesante o creativa, pero yo creo que eso en realidad es, y se me acabó el tiempo. I basically had one question that was linked with the... En realidad hay que tener cuidado con esas medidas, o sea, y especialmente porque dependen de la región, país y zona geográfica que se realice, ¿no? Porque como hay que tomar composiciones, lo que he mostrado yo son simplemente lo que sale para el Perú, ¿ya? Y para el Perú sale un descenso importante en el siglo XX. Probablemente si hiciéramos esto para Chile va a ser lo mismo, porque el precio de los metales en el siglo XX en realidad cayó y recién se recuperó. Y cayó tanto, o sea, que esta recuperación no alcanza el precio que alcanzó. No sé qué cosa haría cuando el resultado que arrojaría para un país que exporta petróleo, un país que exporta productos metálicos. Probablemente para los que exportan productos agrícolas, los términos de intercambio caigan. En el caso del petróleo, suban, ¿no? O sea, en realidad el problema es que con estos agregados de América Latina, que América Latina no existe, pues, ¿no? O sea, solamente los países, ¿no? O sea, esos agregados son siempre un promedio, por eso hay que tomarlos con cuidado, ¿no? De hecho, en realidad, lo único que creo que hay que tener claro con estos términos de intercambio es que los términos de intercambio suben y bajan. O sea, cuando suben, o sea, las posibilidades de diversificar, esa subida de los términos de intercambio invita a ciertas reacciones por parte del Estado y del capital extranjero, ¿ya? Que tienden a reforzar el circuito de privatización y reprivatización. Entonces, si es que hay que hacerlas, hay que cortar esos incentivos a tiempo, ¿no? Tú hablaste, por ejemplo, que Ecuador está endeudado por el incentivo de diversificación. El Perú no, a pesar de la diversificación, porque por alguna razón institucional el gobierno no tenía recursos. Entonces, en realidad es probable que Ecuador tenga mayor incentivos a diversificarse que nosotros. No tenemos ningún problema de deuda, todavía podemos aguantar más tiempo, ¿no? O sea, eso va a depender de cada país, ¿no? Lo que creo que sí hay que fijarse es en los... Y si habrán notado, una cosa que quiero recordar es que esta palabra de diversificación parece ambigua, ¿no? O sea, no, para mí, por ejemplo, diversificar a productos agrarios no es diversificación, es simplemente parte de un ciclo, ¿no? Supongo que para un petrolero producir productos agropecuarios sería de diversificación, ¿no? O sea, no depende de la estructura, no, yo solamente llamaría diversificación en el Perú, en el caso de que podríamos diversificarnos al sector terciario, que es donde me parece donde están las mayores posibilidades, pero no sé, o sea, me parece muy ambigua la palabra si es que no se especifica a qué se hace referencia, ¿no? O sea, porque el problema no es solamente el sector extractivo, en el sector extractivo es minería, ¿no? Es minería porque los precios han subido, pero el sector primario, especializarse en productos primarios también representa los mismos problemas. O sea, entonces, exactamente qué es diversificación, creo que es lo que tendrían que discutir, ¿no?